Gracias. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Amén. Si la hemos encontrado, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, y por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No hay la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Amén. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Tome su asiento, amado hermano. Cuando me enfrenté a esta palabra, yo dije, pero yo ya he predicado de esto. Pero si el Señor lo puso en mi corazón de predicarlo de nuevo, es porque todavía no estamos afanando y la ansiedad nos está comiendo, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, así que vamos a ver qué es el afán y qué es la ansiedad. Me voy a salir un poquito de la cámara porque necesito sacarme esto. No voy a poder predicar, permiso. Ahora sí. Voy a poder predicar con libertad. Ya, ahora sí. Amén. Amados hermanos, ¿qué es el afán? Según lo que dice el original griego, significaría meripna. Y tiene como harto significado, habla de la preocupación excesiva. Eso sería como el afán, de preocuparse excesivamente. Y también tiene un significado como dividir la mente. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Y en esto de dividir la mente es donde el afán cobra vida. Porque Dios no quiere solamente un pedacito de nosotros. Dios lo quiere todo. Amén. Amén. Recordemos que Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, cuando nosotros nos afanamos excesivamente por alguna situación puntual, le estamos dando toda nuestra atención a ese problema, ¿cierto? Por ejemplo, estoy muy afanada en querer tener mi casa propia, o tengo algún problema con mis hijos. Mi mente está toda centrada ahí y estoy pensando día y noche, día y noche, día y noche en eso. Y estoy descuidando lo realmente importante, que es buscar a Dios. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por eso yo creo que el significado que como que más se apega es cuando dice vivir la mente. Vivir en nuestra mente, nuestros pensamientos. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué es la ansiedad? Es la respuesta emocional y física natural de alerta ante situaciones de estrés y peligro, ¿cierto? Cuando estamos en una situación de peligro, sabemos lo que tenemos que hacer, que correr o arrancar. Pero cuando la ansiedad toma dominio de nuestras vidas, estamos solamente, como lo decía anteriormente, preocupados de esa situación
y no atinamos a nada más, ¿cierto? Nos quedamos como bloqueados. No corremos ni para adelante ni para atrás. Estamos ahí pegados en algo puntual que nos está afectando emocionalmente. Y muchas veces, amados hermanos, el enemigo toma partido de esa situación y viene y nos encadena. Es como que si Satanás viniera, pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales y él como que nos amarra de pies y manos y no nos deja avanzar. Que el Señor nos bendiga. Por eso el Señor Jesús nos decía que no nos afanemos, amén. Que no nos afanemos por vuestra vida, que no nos afanemos por el mañana. Hay una alabanza que dice un día a la vez. Amén. Es como ese dicho que se dice, los peldaños se suben de a uno. Amén. Que el Señor nos ayude. Pero ¿qué sucede con nuestra vida? ¿Por qué nos pasa esto, amados hermanos? Es porque descuidamos nuestra relación con el Señor. Nosotros como hijos de Dios, todos tenemos que tener una relación con el Señor. Y cuando hablo de una relación con el Señor, es un poco lo que decía la hermana María. Llegar de la casa, bueno, a mí todavía me pasa, yo llego a la casa, tomo oncecita y estoy pensando que quiero ir a orar. No, porque el primer amor tiene que perdurar en nuestras vidas. Me levanto, estoy tomando desayuno y mi esposo es testigo. Yo le digo, ya, me voy a ir a orar. Porque me levanto con esa necesidad del Señor, amado hermano. Porque siento que no puedo comenzar mi día sin el Señor. Y si por ese motivo me pasé de largo porque el cansancio me venció, me voy llorando en el auto. Señor, perdóname porque la carne me venció, me quedé dormida y voy ahí en el auto y voy llorando al Señor, voy buscando al Señor. Porque siento que no puedo comenzar mi día sin el Señor. Amén. Tenemos que tener una dependencia del Señor. Nosotros no podemos depender de los cultos. Amén. No podemos depender de que voy a escuchar la palabra solo el día de culto y voy a orar solo en el culto. Porque eso sería como edificar nuestra casa sobre la arena. Que el Señor nos ayude. ¿Y usted sabe lo que es edificar la casa sobre la arena? ¿Qué me puede decir, Rocío? ¿Qué es edificar la casa sobre la arena? No tener un buen cimiento, no tener una buena... No hay sostenibilidad. Amén, ¿cierto? No hay fuerza, no hay sostenibilidad. Y eso, si lo llevamos a la práctica, sería que si yo, por ejemplo, busco a Dios solamente en los días de culto, que va a venir un problema y me va a tirar mi fe al suelo. Amén. Y yo voy a decir de esto no salgo. En cambio, cuando usted tiene una relación con el Señor, todos los días se levanta y busca a Dios, lee la palabra, viene el problema, no tambaleas, igual no tambaleas, porque uno puede decir, no me tambaleas, sí, cuando uno tambalea los problemas, uno en algún momento igual se angustia, hace como que, pero al instante viene el Espíritu Santo, nos recuerda la palabra y nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. Y ahí eso como que nos vuelve ahí a parar, a cobrar la fuerza. Así es, Señor. Somos como muchas veces como la palmera, ¿cierto? La palmera ha visto las tempestades, yo la he visto por la tele, así como que suceden, ¿cierto? Los huracanes. La palmera está como que hasta abajo y ahí se para otra vez, ¿cierto? Amén. Así es el cristiano que tiene sus raíces arraigadas en el Señor, que busca a Dios en todo momento. Amén. Pero ¿qué pasa cuando no buscamos a Dios en todo momento? Viene el afán y viene la ansiedad. El Señor nos ayude. Viene el diablo, yo lo hablaba la vez pasada, ¿cierto? Que cuántos pensamientos son por minuto. ¿Alguien se acuerda? Que lo tenemos. Son como 6.000 pensamientos, 6.200 pensamientos por minuto. Amén. Que hay en nuestra cabeza. Entonces, cuando no buscamos a Dios, o buscamos a Dios solamente en el culto, o en algunas ocasiones, viene el diablo y nos bombardea. Así es. Que el Señor nos ayude. Muchas veces, amados, el enemigo viene y nos bombardea con el pasado. Amén. Y es ahí donde tenemos que dar la batalla espiritual.
porque lamentablemente, amados hermanos, el pasado no lo podemos cambiar. Así es, Señor. ¿Cierto? A todos nos hubiese gustado haber nacido de Placetaria para arriba. Haber tenido otro apellido, tenido otra condición. Pero no es así, no es así. A todos nos tocó vivir una historia de vida distinta, ¿cierto? Nacimos en culturas, en familias distintas. Muchos tal vez vivimos violencia en medio de la familia. Muchas veces también se vivieron abusos dentro de la familia, alcoholismo, golpes, muchas cosas que nos pudieron haber marcado nuestra vida. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y ya son todas hechas nuevas. Sin embargo, Satanás, como es un mentiroso, por excelencia, nos viene a recordar siempre el pasado muchas veces. Y es ahí donde tenemos que ponernos los guantes de box y cubrir nuestros pensamientos. Decirle: Satanás, fuera en el nombre de Jesús. Mi vida ahora está en Cristo. Mi vida ahora está en Él. Y camino y miro hacia adelante. Y olvido el pasado. El apóstol Pablo dijo: desechando el pasado, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia la meta. Amén. Porque Satanás, ¿qué es lo que quiere en nuestra vida? Que vivamos en amargura, ¿cierto? En derrota, recordando el pasado, llenándonos de rencor, llenándonos de ira, de enojo. Pero ¿sabe lo que sucede, amados hermanos? Si nosotros le damos cabida al enemigo, son como cadenas que nos tienen amarradas y nunca vamos a poder avanzar. Usted va a querer crecer espiritualmente y no va a poder porque el diablo lo encadenó. Pero en este día el Señor nos dice por su palabra, amados hermanos, que Él vino a cortar toda cadena de iniquidad. Él vino por su llaga, como dice con mi hermana María, ya fuimos curados. Amén. Él vino a sanar a los enlutados de corazón. Entonces, sí, por ese motivo el enemigo viene con todo ese pasado recordándonos, amados. Tírese de guata al suelo y dígale: Señor, mira lo que estoy viviendo. No puedo soltar el pasado, pero aquí estoy, Señor, para que usted haga una obra en mi vida. Amén. Para que usted limpie mi pensamiento, usted se lleve la ansiedad de mi vida, usted me renueve y usted cree que Dios no tiene poder para hacerlo. Amén. Dios tiene todo el poder, amado. Él se levanta de su trono y una sola palabra y la obra es hecha. Pero nosotros tenemos que permanecer en Cristo, permanecer en Él, llevando una relación con el Señor. Porque si usted se descuida, cualquier rendija que el enemigo ve, amado, se mete y viene a destruirnos. Así que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Por eso la palabra del Señor nos dice en esta hora: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿Nos preocupan esas cosas? Sí, pues sí nos preocupan, ¿cierto? Nos preocupan porque muchas veces recibimos el sueldo y hoy ya voy a apartar la plata de la micro, voy a bajar la luz y el agua, voy a ir a la feria, hoy que me quedo con poca plata, ¿cierto? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Y llegamos a fin de mes o no? Llegamos a fin de mes igual, ¿cierto? Igual llegamos a fin de mes. De una o de otra manera llegamos igual. ¿Le ha faltado el pan en su mesa? No nos ha faltado el pan en la mesa, amados hermanos. Que el Señor nos bendiga. A lo mejor sí hemos comido menos churrasco, menos papas fritas. Pero el pan en la mesa no le ha faltado. No nos ha faltado, amados, la comida. Porque Dios provee de nosotros. Más adelante decía: el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Amén. El Señor sabe que usted tiene que pagar la luz, que tiene que pagar el agua. El Señor sabe que usted tiene que ir a la feria a comerse una frutita. El Señor sabe que hay que mandarle corazón a los hijos. Y no nos falta, amados hermanos, de una u otra manera. A lo mejor no tenemos la despensa llena como quisiéramos tenerla, pero Dios provee el maná día tras día. Cuando digo del maná, digo, amado hermano, porque dio al pueblo de Israel en el desierto. Usted sabe que en el desierto no hay comida. Dios hacía florecer un maná.
Era un alimento, no sé, tenía todas las propiedades, las vitaminas que Dios le daba, no sé cómo era, pero me imagino yo que podría ser como una tortilla, no sé. Pero tenía todas las vitaminas y el pueblo de Israel sobrevivió en el desierto. Amén. Amén. Sí, Señor. Que el Señor los bendiga. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Que el Señor los bendiga. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿de qué le vale al hombre ganarlo todo si al final pierde su alma? Así Que el es. Señor la bendiga. Nuestra realmente preocupación tiene que ser buscar de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Alimentarnos de la palabra del Señor. Ese tiene que ser nuestro afán. Alimentarnos del Señor día tras día. Llenar nuestros pensamientos con la palabra del Señor. Mientras usted esté a lo mejor ahí haciendo su comidita, limpiando su casa, ponga en YouTube libro de Mateo. Ponga en YouTube el libro de Lucas, Marcos, Juan. Y ahí le va a hablar toda la vida de Jesús. Y de repente usted va a estar ahí, a lo mejor con rabia, de repente por muchas cosas. Y el Señor le va a hablar, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Y usted va a escuchar eso y le va a hacer clic. Oh, sí, Señor, si tú sabes que me cuesta perdonar a este condenado, esta condenada. Pero aquí estoy, Señor, ayúdame. Porque la palabra del Señor nos manda que nosotros los hijos de Dios tenemos que amar, ¿cierto? Amar a nuestro prójimo como a nosotros Amén. mismos. Sí, Señor. Y muchas veces la gente no coopera para que uno ame. Pero ahí nosotros tenemos que pedirle, Señor, dame amor. Amén. Yo todos los días le pido, Señor, dame amor. Enséñame a mirar con misericordia. Y cuando empezamos a mirar con misericordia, cambia toda la perspectiva de nuestra vida. Amén. Así es, Señor. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen. Usted ve ¿Usted me preocupa las aves del cielo? ¿Las ve estresadas que se le cae la pluma? No es cierto. Siempre ve las aves del cielo con su plumaje. ¿Por qué? Porque en cualquier arbolito, en cualquier parte encuentra la semillita. Sí, sí. ¿Cierto? Así que si Dios alimenta a las aves del cielo, ¿no nos va a alimentar a nosotros? Amén. Muchas veces las noticias, no vea tantas noticias, vea lo justo y necesario. Porque las noticias llaman a la preocupación, ¿cierto? Llaman a que suben la benzina, que van a subir las cosas, que esto, que lo otro. El otro día mi esposo me decía, oye, va a volver a subir la benzina. Y yo le digo, déjale de llorar, te ha faltado pues ya la benzina al auto. No ha faltado pues la benzina al auto, pues, hermano, si Dios provee igual de una u otra manera. Sí, Señor. El Señor nos bendiga, amados hermanos. ¿Sabe, amados hermanos? Hay posibles causas por cuál viene la ansiedad. ¿Falta de fe, cree usted? ¿Puede ser eso? Que viene la ansiedad y la preocupación por falta de fe. Pues. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 11, sí, porque tenemos para tener fe, tenemos que conocer las promesas del Señor. Amén. Sí, Señor. Capítulo 11, versículo 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. ¿Cuál es la palabra clave ahí? ¿Cuál cree usted que es la palabra? ¿Cierto? La Creer. Porque muchas veces oramos por si acaso, Dios nos responde. A ver si el Señor se acuerda. Y Dios, que está misericordioso, igual nos responde. Aunque estamos ahí medio que creímos y dudamos, Dios igual tiene misericordia y nos responde. Así es, Señor. Pero dice la palabra, orando, ¿cómo tenemos que orar? Creyendo. Entonces, si a lo mejor estoy ahí en busca de trabajo, le digo, Señor, gracias, porque usted tiene una puerta de trabajo abierta para mí, ¿cierto? Si de repente los hijos se vuelven rebeldes, gracias, Señor, porque yo sé que tú los vas a tratar. Amén. ¿Cierto? Si hay enfermedad, gracias, Señor, porque yo sé que me vas a sanar conforme tu riqueza en gloria. Y si muchas veces, a veces Dios permite la enfermedad o permite alguna situación, va a ser con un propósito. Amén. El Señor nos bendiga. Entonces, ¿cuál es la promesa que tenemos? Que lo que pidamos lo vamos a recibir, creyendo, ¿cierto? Tenemos que creer. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7.
Dice, porque por fe andamos, no por vista. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces tengo que llamar lo que no veo como que si fuera. Es como lo que le decía delante. Señor, gracias porque a pesar de que es poquito el dinero que tengo, pero yo sé que usted me va a ayudar para llegar a fin de mes, porque yo sé que usted va a multiplicar, Señor. Amén. Amén. Entonces siempre, como decía la hermana María, con una actitud positiva en fe, o un lenguaje de fe. Que el Señor nos bendiga. Amén. Filipenses 4, versículo 6 al 7, vuestra de memoria dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué tenemos que afanarnos? Por nada, ¿cierto? Si no sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor, con toda oración, súplica y acción de gracia, confesando lo que no vemos. Como David con el gigante, ¿cierto? A David nadie le tenía fe que iba a vencer al gigante, porque David tenía una estatura normal y los gigantes medían más de 2 metros, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que fue lo que hizo David? Confesó su milagro antes de recibirlo. Dijo, yo voy a ir a ti, te voy a matar y te voy a cortar la cabeza y te voy a dar tu carne a las aves del cielo. Y eso lo dijo David. No después que lo mató, lo dijo antes de lanzar la piedra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesar nuestro milagro antes de recibirlo, porque después de recibirlo ya es una fe, ¿cierto? Tenemos que confesarlo cuando estamos ahí en la prueba y en la dificultad. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Conociendo las promesas del Señor. Amén. Amén. Porque si yo lo único que conozco es Instagram, TikTok, no voy a conocer nada de las promesas de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Jeremías 29:11. Si alguien me la busca, la encuentro antes que yo. Ay, creo que encontré Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz, dígalo. Pensamientos de paz y no de mal. Dígalo, pensamientos de paz y no de mal. Para darnos el fin que esperáis. Dios quiere bendecirnos, amados hermanos. Amén. Amén. Pero Dios va a bendecir a sus hijos que sean obedientes a su palabra. Dios va a bendecir a los hijos que le buscan. Amén. Amén. Porque si usted ve a lo largo de la palabra, en Deuteronomio capítulo 28, habla de que Dios va a bendecir a los hijos obedientes. Amén. ¿Cierto? Nosotros somos de repente más buenos que Dios porque bendecimos a nuestros hijos aunque son porfiados. Pero Dios bendice a sus hijos obedientes. Amén. Amén. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Pero ¿qué dice el Señor? Que hay que aguardar y poner por obra. O sea, hay que obedecer, ¿por cierto? Amén. Sí, sí. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo. Y da una serie de bendiciones, amados, para que ustedes después lo lean en su casa, Deuteronomio Amén. 28. Sí, Señor. ¿Cierto? Entonces Dios se compromete con sus hijos obedientes. Que el Señor los bendiga. Y Dios siempre a sus hijos obedientes va a tener pensamientos de bien y no de mal. Que el Señor los Amén. bendiga. Sí, Señor. Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Estamos hablando de la fe, ¿cierto? Porque necesitamos fe para bajar la ansiedad y para bajar el amor. 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, ¿eh? Que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted busca, ¿qué significa galardonador? ¿Alguien sabe? Galardonador.
Hermana Yara, ¿qué cree usted que significa galardón o galardonador? Es como premios. Porque cuando dice aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, cuando habla de galardón, habla de como de premio, como de bendición. Amén. Entonces, cuando Dios dice que Él es galardonador de los que lo buscan, quiere decir que Dios trae bendición a los que le buscan. Amén. 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 ¿Me explico? Amén. Amén. Entonces dice que, pero si no tenemos fe, no vamos a agradar al Señor. Así Que el es. Señor nos ayude. Otra posible causa del afán y la ansiedad que nosotros muchas veces nos absorben en nuestra carnalidad, en nuestra vida que está pegada mucho a esta tierra, hermano. Así es, Señor. ¿Sabe cuándo nosotros nos acordamos de que no somos de aquí? Cuando vamos a un funeral, ¿cierto? Cuando vamos a un velorio y nos acordamos que somos mortales. Porque si, uy, verdad, sí, en algún momento me voy a morir. Sí, pero antes de repente como que andamos en esta vida, como que si nos vamos a quedar toda la eternidad aquí. Y se nos olvida que somos pasajeros y peregrinos. En Éxodo, capítulo 16, hay un ejemplo claro de carnalidad de gente que tenía su corazón puesto en esta tierra. Éxodo capítulo 16, versículo 3. Y le decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciaros, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Ellos, amados hermanos, habían visto cómo Dios los sacó con mano fuerte de Egipto. Amén. Amén. Ellos lo vieron. Ellos vieron, amados hermanos, las plagas, las 10 plagas que Dios mandó a Egipto para sacarlos. Sí, Señor. Ellos vieron cómo el mar se abrió delante de sus ojos. Pero ¿qué había en ellos? Todavía su corazón seguía atrás. Echaban de menos a Egipto, imagínense. Así es, Señor. ¿Qué estaban echando de menos? Estaban echando de menos la esclavitud también, pues. Porque ellos sí se sentaban con ellos de carne tal vez, pero siendo esclavos. Porque el esclavo tenía que estar dispuesto a la hora que se le ocurriera a él. Los egipcios eran terribles, pues, hermano. Los hijos de las mujeres nacían esclavos, a cierta edad se iban también de esclavos. No tenían voz ni voto. Así es. Entonces que el Señor nos ayude, amado hermano, porque muchas veces estamos en Cristo, estamos con el Señor y viene la prueba y decíamos, oye, parece que a mí en el mundo me iba mucho mejor. Gracias, hermana Romina. Que el Señor nos bendiga para que nunca extrañemos Egipto. Egipto representa el mundo. Egipto representa la vida que usted y yo vivíamos sin Cristo. Amén. Que nunca extrañemos esa vida, amado, porque ellos eran esclavos, pero nosotros éramos esclavos de qué antes. ¿Qué me puede decir? Pecado. Éramos esclavos del pecado. Y si usted y yo hubiésemos muerto en esa vida, no nos hubiésemos ido con el Señor, estaríamos Así es, sí. hoy en el infierno con Satanás y sus demonios. Pero Dios tuvo misericordia de usted, Así es. tuvo misericordia de mí. Amén. Y Dios no le va a dejar, Dios le va a dar lo que usted necesita. Amén. Que el Señor nos bendiga. Así es, Señor. Porque dice el Señor por su palabra en el versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué tengo que buscar? El reino de Dios. Amén. Y todas estas cosas os serán añadidas. Las bendiciones llegan solas, hermano. Usted no las tiene que andar buscando. Le llegan solas. Cuando usted busca a Dios y hace las cosas bien, las cosas llegan ahí al ladito suyo. Amén. Sí, Señor. En Números capítulo 11, versículo 4. ¿Alguien que me la pueda buscar con el celular más rapidito, por favor? Números 11, versículo 4. Hermana Sonia. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Sí, hermana. Sí, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del balde de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos.
y era el maná como semilla del culantro, y su color como color de bedelio. Amén. Bedelio. Amén. Dios me bendiga. ¿Por qué estaba llorando el pueblo de Israel? Por la comida que habían tenido en Egipto, ¿cierto? Pero ellos no se acordaban cuando eran castigados también, porque si ellos hacían las cosas mal, ¿cuántos latigazos les llegaban? ¿Cierto? No se acordaban de las noches de sueño, que a lo mejor ni siquiera podían dormir, porque tenían que estar atendiendo a sus amos. De eso ellos no se acordaban. Que el Señor nos bendiga. Y muchas veces a nosotros nos pasa, somos desagradecidos con el Señor. Muchas veces decimos, hoy de que estoy con el Señor me pasan puras cosas malas. Y no queremos soportar la prueba. Dios tiene que probar a sus hijos. Muchas veces Dios permite cosas porque nos quiere probar, como cantábamos en la alabanza. Tienes que ser probado como se prueba el oro en el fuego. Dios nos hace pasar por el fuego. Pero no por eso, porque voy a estar siendo probado, me estoy acordando, oh, pero yo antes del mundo la pasaba re bien. Cuando carreteaba, ¿cierto? Me comía mis buenos asados, la pasaba re bien y no pasaba pena. Y muchas veces la gente como que se acuerda con gozo de eso. Pero, ¿a raíz de qué? A raíz de la muerte espiritual, a raíz del pecado, que ese pecado muchas veces trajo consecuencias. Las consecuencias son hasta muchas veces toda la vida, ¿sí? Porque Dios lo perdona del pecado, usted a mí nos perdona, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nos alcanza? Son las consecuencias. Ejemplo, una persona que robó o mató y delinquió, hizo lo malo, ¿Dios lo puede perdonar? ¿Qué creen ustedes? Sí. Pero viene la consecuencia, pues porque va a venir la justicia y lo va a tomar y le va a dar a lo mejor 10, 15 años de cárcel. Dios no lo va a librar de las consecuencias. Porque le va a decir, mijito, usted hizo esto malo, pague su culpa ahí en la cárcel. Y a nosotros también muchas veces son otro tipo de cosas, ¿cierto? Y las consecuencias no van a alcanzar. Que el Señor nos ayude. ¿Me expliqué bien acerca de las consecuencias? Ya. A ver, que el Señor nos bendiga. En el libro de Ageo había un pueblo que estaba afanado. Que el Señor nos bendiga. Ageo capítulo 1, si alguien me lo busca. Un pueblo que estaba afanado en su casa, en todo, en tener lo mejor de lo mejor, y había descuidado lo principal, que era reedificar el templo para Jehová. ¿Y qué sucedió? Que Dios permitió que su salario se le hiciera nada. Dios permitió que comieran y no se sentían satisfechos. Y ahí, pero lo vamos a leer. Léalo, hermana Sonia, ¿lo tiene? Egeo capítulo 1, sí, de nuevo. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? ¿Sigo? Sí, amén. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Amén. Hasta ahí todo. ¿Se da cuenta de lo que estaba pasando? Primero que nada, el Señor le estaba diciendo al pueblo que medite sobre vuestros caminos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que parar un poco. Cuando estamos demasiado afanados y turbados como Marta, tenemos que parar y meditar sobre nuestros caminos. Porque muchas veces, amado, el afán nos lleva a poder trabajar horas extras, nos lleva a poder trabajar de lunes a domingo para tener más dinero y
tener lo que yo necesito y me olvido del Señor. Amén. Sí, Señor. Yo siempre me acuerdo de que me impactó un testimonio que escuché en la televisión, en el canal cristiano, de un hombre que iba a predicar a todas con el pastor, iba para arriba, para abajo, a hacer evangelismo, si había que visitar al enfermo, lo visitaba, etc. Y de la noche a la mañana se empezó a alejar de la casa de oración porque primero empezó a trabajar turno extra para tener más plata, después trabajaba el día domingo. Y el pastor le decía, pero hermano, usted ya no va al culto, no va a la iglesia. No, pastor, es que no tengo tiempo, que tengo que trabajar. Y en una discusión con su esposa la mató. Entonces, se da cuenta, amado hermano, yo siempre digo, el primer plan del enemigo va a ser que usted se afane, que se afane. Segundo paso es sacarlo de la congregación. Y usted, yo sé que lo ha visto con mucha gente que ha estado con nosotros y ahora ya no está con nosotros. ¿Por qué? Porque empezaron primero que afanarse en el trabajo, afanarse en esto, afanarse en lo otro, y luego después nosotros como pastor lo hemos vivido, le hemos dicho, hermano, ¿qué pasa? Que no va al culto. No, pastor, no tengo tiempo, estoy trabajando mañana, tarde, noche, no tengo tiempo, pero yo estoy orando en mi casa, pastor, no se preocupe, yo escucho los cultos por Facebook y estoy orando en mi casa. Pero uno bien sabe, amado hermano, que eso no lo es todo. Y que Satanás poco a poco permite que el hombre se aleje de la congregación, lo saque de la iglesia, se enfría y luego ya está en el mundo. Entonces a este pueblo le pasó eso, se empezaron a afanar en sus casas, a hacer todo, y decía que el sueldo no le alcanzaba, ¿cierto? Estaban sembrando como amados, que como que siembro, no sé, pues siembro no sé cuántos sacos de trigo y no cosecho nada, se me secó toda la cosecha. Eso le pasaba al pueblo. Y no estaban satisfechos con nada, como que nada se le hacía sentido. Pero era ¿por qué? Porque Dios lo estaba permitiendo, para que el pueblo reflexionara de que sin Dios no somos nada más. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga. Entonces, volviendo al tema central, amado, del afán y de la ansiedad, posibles causas, nos falta la fe, ¿cierto? Otra causa, la carnalidad, que tenemos siempre nuestros ojos puestos en esta tierra. La palabra del Señor nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Y volver a recordar la palabra, que tenemos que tener nuestra confianza puesta en el Señor, porque el Señor como vela sabe que se la viste, el Señor sabe de que tenemos necesidad. Así es, Señor. No os afanéis, pues diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad. Amén. Nuestro Padre sabe, amado hermano. Y aún el Señor nos da más de lo que nosotros necesitamos. Así es, Señor. Nos da más, amados hermanos. Yo te voy a contar algo que el mes pasado a mí me pagaron mi sueldo y dentro de eso de repente veo mi cuenta y tengo abonos de remuneraciones a mitad de mes y a mí me pagan mi sueldo una vez al mes. Y digo, quizás ¿qué me habrán pagado? Voy a esperar la liquidación. Amado, me pagaron más plata de lo que correspondía, como 120,000 pesos más. Y nunca supe de qué era esa abono de remuneraciones que me dieron como la quincena, porque me pagan una vez al mes. Entonces, amado, Dios suple. De una o de otra manera, Dios suple. Y contarle cantidad de testimonios, cómo Dios ha suplido todas nuestras necesidades. Así es, Amén. Pero tenemos que confiar en Él. Amén. Buscar al Señor. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. Que el Señor lo bendiga. A mí me gusta hacer este ejercicio. Voy a empezar a comer atrás para adelante. Hermana María, en una palabra, ¿qué le habló el Señor hoy día? Que no hay que afanar. Que no hay que afanarse. No hay que afanarse. ¿Cierto? En lo material, más buscar al Señor. Amén. Hermana Sonia. Que no nos falte la fe. Es cierto, que no nos falte la fe. Amén. Conozcamos más las promesas, leamos más la palabra para que no nos falte la fe. Hermana Genoveva. Que no pensemos en el mañana, sino en el presente. Eso, ¿cierto? Eso es tremendo.
Porque hoy día ya tenemos problemas, hoy día ya tenemos una dificultad. Imagínense, le sumo la dificultad de la semana que viene o del año que viene, porque nosotros somos buenos para pasarnos rollo como los chilenos, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer en 5 años más? ¿Y cómo voy a terminar esto? No, mami, que te acostumbrado a terminar esto. El otro día yo con el hermano Armando le decía, pero hermano, no se estrese por el hermano. Es que yo sé que va a pasar esto, me decía el hermano Armando. No, hermano, hay que estresarse con el hoy, o sea, hoy día ocupémonos del hoy. Amén, hermana Eli. ¿Qué le habló el Señor hoy día por la palabra? ¿Qué aprendió hoy día de la palabra? Que no tenemos que afanarnos, a veces nos afanamos las cosas, haciendo aseo. Muchas veces nos buscamos la palabra de Dios. Eso. Amén, ¿cierto? De tener esa relación con el Señor a diario. Amén. Hermana Yera. Que tenemos que no conformarnos con asistir al culto, que tenemos que orar en la casa también y leer la Biblia, para que Satanás no lo haga perder, no sé. Sí. Amén, que el Señor le bendiga. Hermano Armando. Que si muchas cosas que no nos resultan, que podamos examinarnos, cómo está nuestra relación con Dios. Amén. Amén. Meditar sobre vuestro camino, ¿cierto? Amén. Es lindo hacer este ejercicio porque uno como que va recordando de todo lo que se habló, pastor. Y lo que dijo todos los hermanos. No, o sea, que no nos gane la ansiedad. La ansiedad es una de las partes que más el poder manejar la ansiedad, saberla manejar. Es como el autodominio o el dominio propio. Decirle, Señor, dame dominio propio para poder manejar, porque la ansiedad lo consume y lo consume la ansiedad, viene el afán y todo eso. Amén. ¿Mala Romina? Que no seamos como el pueblo de Egipto, que nos acordemos del pasado y venga a dividir nuestra mente. Amén, ¿cierto? Qué bonito escucharnos a todos. Sí. ¿Mala Rocío? Que no hay que afanarnos por nada. Amén. No hay que preocuparnos, que nada venga a dividir nuestra mente, porque Dios quiere todo nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. Amén, que el Señor nos bendiga. Esta ha sido la palabra del Señor para de nuestra vida. Así que le vamos a dar gracias por su palabra. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que tome dominio de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras emociones, para que no nos afanemos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos educa, porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos da a conocer las promesas, Señor, que son fieles, que son verdaderas, Cristo de la gloria. Señor, en el nombre de Jesús, te presentamos nuestra vida, Señor. Ayúdanos a no afanarnos, Señor. Ayúdanos a no preocuparnos excesivamente, que nada ni nadie tome el dominio de nuestra mente, sino solo tú, precioso Espíritu Santo. Llena nuestras copas de ese gozo inefable. Llena, Señor, nuestra vida con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en Cristo, a permanecer firme en esta roca inamovible, Señor. Ayúdanos a creer, Señor, que tú tienes el mañana en tus manos, que usted tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Saca la incredulidad de nuestras vidas, Señor, para poder creer en tus promesas día tras día, Señor. Estamos en tus manos. Permite que esta palabra no se nos olvide, Señor, sino que tu Espíritu Santo nos recuerde en el momento cuando nos queramos afanar, cuando nos queramos preocupar excesivamente. Tu palabra nos recuerde este texto bíblico, Señor, que si usted alimenta las aves del cielo, que usted sabe de que tenemos necesidad y que tú eres un Padre bueno, Señor. Orimanda Keito Elena Masama. Gracias, Señor. Bendice a aquellos que estuvieran conectados a través de las redes, Señor amado. Padre Santo de la gloria, que esta palabra traspase cada vida, cada corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Nos despedimos, nuestro hermano en las redes.